recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga grandemente. Un gusto poder encontrarnos nuevamente en un día más de escuela dominical para este domingo 7 de marzo de este año 2021. Agradecer desde ya que usted esté viendo esta escuela dominical, agradecer desde ya que usted se haga un tiempo en su agenda, un tiempo en todo lo que tiene que hacer, tanto los hermanos que a lo mejor no trabajan el domingo físicamente, me refiero en contrato, pero sí haciendo cosas en su hogar y decidieron dejar un minuto todas las cosas en stand-by para estar dispuestos a ver esta escuela dominical, las dueñas de casa, que sus quehaceres, que son bastantes por lo demás decirlo, lo dejaron a un lado para estar en esta hora con nosotros en esta escuela dominical de carácter online, esta casa virtual que yo le llamo comúnmente a estas transmisiones. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos ser partícipe de este momento junto a ustedes. Ya hemos visto que no hemos podido lograr calibrar en nuestra ciudad la forma de poder volver 100% presenciales, pero les voy a comentar un ratito más al respecto, con respecto a todo eso, como siempre, pero primero
Como iniciamos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a orar, vamos a rogar al Señor que Él tome completo, exclusivo, potente y general dominio de este servicio de escuela dominical. Le invito a usted que desde su hogar incline su rostro con mucha reverencia para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia, oh Dios, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, su amor, su misericordia y permitirnos en esta jornada estar ante tu presencia, oh Dios, para poder realizar esta escuela dominical que sin duda alguna va a ser de bendición. Primero, lávanos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, todo pecado, toda raíz de amargura, toda maldad, todo lo que hemos hecho, Dios mío, Señor, y que le ha ofendido, Dios mío, usted nos perdone lavándonos, limpiándonos, purificándonos, desde la mollera hasta la planta de los pies. Muchas gracias, oh Dios, insisto, Señor, por todo el bien recibido, por todas sus maravillas, por todas sus misericordias, oh Señor. Y le damos gracias, Dios mío, por permitirnos, Dios mío, en esta hora tener esta comunión con mis hermanos que en esta jornada se disponen a ver, Dios mío, Señor, y a escuchar este consejo de escuela dominical como cada día domingo. Bendícenos, Padre Celestial, y permita, Padre amado, que esta jornada sea de mucha y grande bendición para cada uno de nosotros, Padre amado. Muchas gracias por todo, por todo. Usted es misericordioso y le rogamos que nos abra puerta de su palabra en esta hora, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendecido de parte del Señor, y como siempre hacemos hace algunos días me tomo una mini atribución, si se quiere así, siempre salvaguardando el respeto, sin duda alguna, de todo lo que significa ser un servicio del Señor, pero siempre comento un poquito de actualidad. Y hemos tenido la triste noticia que en nuestra comuna ha habido un caso explosivo, una opción explosiva de muchos contagios. El último informe nos ha arrojado tristemente que hemos tenido 42 contagios en un solo día. Esto es preocupante, preocupante por la pandemia, preocupante por todo lo que quiere decir lo que es la propagación del COVID-19, pandemia que nos tiene hace más de un año al mundo entero muy preocupados con una realidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces, de ahí es que me gustaría tomarme esta pequeña atribución para invitar primero al pueblo cristiano, de los que son de esta ciudad y de otras ciudades, no tan solamente nosotros, Chimbarongo, por ejemplo, Nancagua, y tantos lugares más de nuestra región. Veíamos que hace unos días atrás Rancagua volvió a fase 2, nosotros en San Fernando el jueves fuimos decretado que volvíamos a fase 2 y un crecimiento de contagio explosivo. Nos asusta en lo personal, es muy cercana, espero que no, en el Señor nos libre de caer en lo que terriblemente se conoce, para mí yo lo encuentro terrible, la fase 3, que es, la fase 1, que es cuarentena total, donde la libertad se restringe totalmente. Entonces la invitación es que nosotros como pueblo cristiano primero nos cuidemos. Como siempre hago un paréntesis, le pido disculpas, estoy viendo acá el computador porque voy haciendo yo mismo la transmisión, voy haciendo todo. Así que si pierdo un poquito la mirada, le ruego que usted me disculpe. Pero como le decía, nos cuidemos. Usemos nuestras mascarillas, usemos nuestra... Es incómodo, a mí lo personal no me gusta. No me gusta andar con mascarilla, permiso, ni andar con tanto cuidado, la verdad. Pero es una necesidad en este momento que nosotros podamos cuidarnos de esto para que prontamente volvamos al templo. Hoy día, hasta este momento, solamente podemos hacer reunión los días de semana y los domingos tiene que ser de manera online completa. Entonces de ahí la preocupación, hermano, hermana, cuídese de no enfermarse, cuídese de no contagiarse, cuídese de no exponerse innecesariamente a todo esto que estamos viviendo, que es tan triste ver los templos cerrados y todo ese tipo de cosas. Así que nos bendiga el Señor en esta hora. Vamos a invitar entonces ahora sí a que podamos leer y compartir unos momentos de la palabra bendita y eficaz que es la palabra del Señor. Y en esta escuela dominical
que vamos a leer el libro de Filipenses, la carta apostólica de Filipenses, del apóstol Pablo, capítulo número 3, verso número 1 al 7. Ahí está la lección para esta mañana y el texto sagrado, Gálatas capítulo 6, verso 14. Están los dos parámetros para que usted pueda buscar esta lección y este texto sagrado que tenemos para esta jornada, para esta escuela dominical. Repito, reitero nuevamente, es el libro o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, conocida como nosotros y como está en la Biblia como Filipenses, capítulo número 3, versículo número 1 al 7. Y el texto sagrado se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 14. Un paréntesis también, mientras usted busca la clase, conéctese a los servicios online, sea partícipe. El servicio que tenemos, ¿no es cierto?, en la semana, mientras estemos en fase 2, cumpliendo el afuero que se nos permite, podemos hacer servicio, y el domingo, ¿no es cierto?, usted comparte, interactúe. Tenemos un servicio a las 5:30 y ahí usted puede ser parte de esto para que seamos interactuados y nos mantengamos siendo iglesia, hermano. Tenemos que mantenernos siendo iglesia. Una de las preocupaciones que hay, no tan solamente en nuestra iglesia, en mi pastor, en la junta de oficiales de la Iglesia Tercera de San Fernando, sino que he tenido la oportunidad de ver y hablar con muchos pastores de otras congregaciones de nuestra misión, y hay una preocupación, y no tan solamente de nuestra misión, sino que también de otras misiones, una preocupación de que muchos se han quedado en cuarentena cuando no hay cuarentena, espiritualmente hablando. O sea, muchos han dejado de asistir a la iglesia pudiendo hacerlo. Y esto es necesario que busquemos los mecanismos, como dicen los políticos, los mecanismos para volver a congregarnos cuando sea posible. Es necesario, hermano, que volvamos a ser iglesia, que volvamos a estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a pasar entonces a leer Filipenses capítulo número 3, versos 1 al 7. Procedemos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dios añada mucha sabiduría a la enseñanza. Texto sagrado, el libro o la carta también del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 6, verso 14, dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dios añada mucha sabiduría a la lectura de su palabra. Texto que hemos tomado el día de hoy, que se nos ha permitido tomar en esta mañana, en esta lección, dice habla sobre el título del párrafo donde se sacan estos primeros versículos, dice: prosigo al blanco. Pero en esta división que tenemos en esta hora, vamos a hablar de renunciar a los privilegios humanos por Cristo.
a los privilegios humanos por Cristo. Y, y vamos a poder hablar un poco de todo lo que tiene que ver con lo que sigue, con lo que hay de enseñanza. Hemos visto cómo el apóstol Pablo ha ido enseñando, iluminar del mundo. Hace algunos días atrás teníamos como enseñanza. Y bueno, el renunciar a los privilegios humanos por Cristo. Y en estos versículos que vamos a aprender hoy, el apóstol hace una advertencia a la iglesia a guardarse del judizante, que solo buscaba su propia gloria y la admiración de los creyentes, en contraste con la humildad y el despojamiento de Pablo de toda carnalidad y confianza de sus logros en el paso en el judaísmo, con el fin de tener más de Cristo. Hemos leído, el apóstol Pablo va a dirigir esta carta puntualmente a la iglesia de Filipo en torno a lo que es la religión propiamente tal. Una cosa es que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Yo siempre he pensado, siempre he creído, he tenido por estima, si usted me permite usar esa palabra, el hecho de que el Evangelio es mucho más que una simple religión. La religión en sí encasilla al hombre en ciertos métodos. El Evangelio es una regeneración, invita a la transformación, invita al cambio, invita no al cambio radical, sino que al cambio progresivo. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo, preocupado siempre por su remanente, por sus iglesias que fue componiendo a través de todo lo que es el cuerpo de Cristo, por los diferentes lugares que él viajó, le habla a los judíos. A mí me llama mucho la atención que le habla a los filipenses, y lo primero que le dice es: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas para vosotros es seguro. Voy a leer textual para no parafrasear y no equivocarme. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, estar alegre. Los trata de una manera muy cariñosa. Gozaos en el Señor, hermanos, que el gozo sea permanente. Y les dice: para mí no es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y me gustaría destacar esto primero. Esto es muy importante, creo yo, porque vivimos en un tiempo donde la iglesia le cuesta un poco recibir la palabra del Señor, sobre todo en el contexto de que a veces nos cuesta entender que se repiten a veces ciertos patrones, que muchas veces usted puede encontrar a predicadores que leen palabras y a lo mejor una vez al mes. En algunas iglesias pasa que una vez al mes tienen que escuchar la palabra, no sé, de las 10 vírgenes, y se piensa a veces que eso es una pérdida de tiempo, que no hay nada de qué predicar. Pues el apóstol Pablo lo primero que le dice a los filipenses es: a mí no me es molesto volver a repetirlo, y para vosotros es seguro. O sea, para mí no me molesta si cada vez que le escribo tengo que decirle lo mismo, y para ustedes es seguro que van a quedar impregnados mucho más de la enseñanza de la palabra del Señor. Y ese es un punto atenuante que debemos destacar. O sea, es necesario, a veces algunos piensan, yo creo firmemente que usted no, pero algunos piensan que ya está casi de más ir a la iglesia porque casi la mayoría de las predicaciones las he escuchado. No necesito seguir escuchando lo que ya he escuchado en otras ocasiones, así que no voy a ir a la iglesia. Estoy poniendo ejemplos, como siempre lo digo, no siendo peyorativo, una de mis palabras que me gusta mucho. No voy a ir a la iglesia porque no es necesario. No voy a ir a la iglesia porque la verdad que estoy escuchando palabras del Señor tan repetitivamente, y las palabras de Dios son tan conocidas para mí que yo no necesito. Es bueno que de tiempo en tiempo se nos repita y se nos diga lo que debemos hacer, porque a veces se nos olvida, la mente frágil. Pero vamos al capítulo 2, al versículo 2, mejor dicho, donde dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Y aquí vamos, y el apóstol Pablo se refiere, y uno lee esto y dice, ¿qué perro? Porque lógicamente logramos entender nosotros que no se refiere a los perros como el zafiro que tenemos acá en la iglesia, no se refiere quizás a la mascota que usted tiene en su hogar, no se refiere a los perros abandonados que están en la calle, sino que a un tipo está haciendo una tipificación sobre las personas que deben cumplir ciertos roles dentro del cristianismo y que no lo hacen bien y se vuelve, más que el cristianismo, eran puntualmente los judíos y judaizantes que insistían con exigirle al gentil. ¿Qué se entiende por gentil? Para nosotros, los cristianos de este tiempo, todo el que no acepta a Cristo es gentil o no conoce al Señor, es parte de no el cristianismo. Para el pueblo gentil, para en aquel entonces, todo el que no fuera judío era gentil. Y más que judío, porque el paso para ser judío no tenía que ver con nacer necesariamente en Israel, tenía que ver con la circuncisión, que era algo que se hacía como un rito cada, si mal no recuerdo, para ser exacto, al octavo día de nacido el niño, se le cortaba, se hacía la circuncisión, y iba a decir transición, estamos tan pegados con el idioma pandemia, no, se le circuncidaba y desde ese momento, de la nacionalidad que fuera, pasaba a ser judío, hebreo, judío más puntualmente. Entonces, estos venían exigiendo siempre que el pueblo gentil tenía que cumplir con ese requisito. Y eso era terrible, porque eso hacía que el judío no confiara nada más que en lo que estaba en su carne. Eso quiere decir, si yo quisiera traducirlo, eso sería tan vano como la gente que dice hoy que desde el momento que creíste fuiste salvo, por lo tanto no importa tus acciones, no importa si pecas, no importa si matas, si voy a poner ejemplos extremos porque sé que usted no lo hace, como el asesinar, usted no comete ese tipo de cosas, por lo tanto, digámoslo, no importa si mato, no importa lo que haga, total, desde el momento que creí yo soy salvo, no hay nada más. De la misma manera, el judío, no sé si inconscientemente, pero el judío pensaba que el simple hecho de estar circuncidado lo hacía salvo. Y ese era el gran error que la ley mosaica estaba bien, servía, fue un buen ejemplo, fue una buena forma de hacer, pero cuando el hombre la empezó a usar como un beneficio propio, solamente pensando que por eso podía ser salvo, digámoslo en un tema, en un chilenismo, lo trilló. Lo trilló. Eso quiere decir que lo usó tanto que lo pervirtió, hizo que este modelo pareciera casi como algo único y en base a eso mismo hizo que el judío creyera que podía ser salvo solo por la circuncisión. Entonces, por eso, guardado de los perros, esta gente que quería morder a los de forma ejemplar, no que lo fuera a morder con los dientes, sino que guardado de los perros, guardado de los malos obreros, de los que hacen malas prácticas, guardado de los mutiladores, mutiladores del cuerpo, se refería puntualmente al que cortaba el cuerpo, a la circuncisión. Porque nosotros, dice el verso 3, somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, para nosotros no tiene esto que ver mucho más que si yo me hago esto, soy salvo. Para los que hemos creído en Jesús o para los que decimos creer en Jesús. Por eso me voy a hacer cargo de lo que voy a decir en este momento. Hay gente que busca que los niños sean presentados. Eso no existe. En este tiempo no existe. Porque la presentación que se hacía en aquel entonces no era un rito cristiano, era un rito judío. Al octavo día y no se bautizaba, sino que se circuncidaba. Entonces cada uno, si a una persona quisiera hacer una presentación, tendría que ir a circuncidar y ya se alejaría de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que hoy día no es necesario que yo me circuncide, no es necesario que yo me corte una parte de mi cuerpo para poder ser salvo. Y ese es el gran problema,
que tenía esta gente que le quería enseñar de una mala manera a los gentiles que tenían que por necesidad casi obligatoria, tenían que circuncidarse. Y al circuncidarse, ellos podían de alguna medida y en alguna manera estar salvos y estar correctos ante la presencia de Dios. Y ahí nos podemos hacer una pregunta, ¿el ser humano tiene algún fin para poder servir a Dios? Porque yo traduzco hoy día esto, lo puedo traducir al tiempo actual, porque hoy día el judaísmo se sigue practicando, existe la religión judía en nuestro país, hay judíos y hay personas famosas que son judíos, como el animador de Pasapalabra, Julián es judío, el señor Farcas es judío. No estoy 100% seguro, pero escuché muchas veces que don Francisco es también judío. El señor, uno de los ricos más importantes de nuestro país, como el señor Álvaro Sallent, también practicante de la religión judía. Entonces son gente popular, existe. Pero yo lo podemos traducir al contemporáneo y diríamos de esa gente que le va enseñando a los demás esta distorsión del Evangelio y van mordiendo a la gente confundiéndola. Confundiéndola. ¿Y cómo la confunde? Le dicen, usted tiene que hacer cierto tipo de actos para ser salvo, porque si usted no comete estos tipos de actos, no es salvo. Y ahí es donde tiene que llamarnos la atención. ¿Por dónde pasa la salvación? ¿Por dónde pasa? Entonces Pablo hace una confrontación en este momento para decir algo que es importante. Cuando una persona mire, tenemos la bendición hoy día como pueblo cristiano evangélico de ver cómo nuestra juventud ha progresado. Cuando hace unos 30 años atrás para un cristiano era muy difícil, se podía y pasaba, pero era muy difícil que un cristiano, hijo de cristiano, eh, naciera y pudiera llegar a ser un profesional, pudiera llegar a tener un título universitario, era muy difícil hoy día. Si antes era un 30%, hoy día fácil es un 70%. Las puertas se han abierto mucho más para el pueblo cristiano puntualmente. Se ha elaborado, ¿no es cierto?, todo este tipo de explosión donde nuestra gente, el cristianismo y los cristianos, los hijos de Dios evangélicos, han podido ser más profesionales y han estado más preparados para realizar muchos tipos de labores y muchos tipos de cosas donde pueden ver que son útiles para el Evangelio, para todo lo que es la propagación del Evangelio en Cristo Jesús. Nos miramos acá entonces que se consigue algo, que se es capacitado para algo, se tienen que hacer, porque ahí existe la meritocracia. Yo tengo que hacer méritos para poder alcanzar a ser un profesor, un deportista profesional, para ser un abogado, un doctor, un trabajador social, tantas profesiones que existen. Yo tengo que hacer meritocracia. En el Evangelio no existe la meritocracia. No hay nada que yo pueda decir, tengo que hacer esto todos los días para poder ser un buen cristiano y para que Dios me reciba. Porque la salvación no pasa por nuestras obras, pasa por Cristo. Entonces, tenemos la bendición hoy día que nuestro pueblo cristiano ha podido ser bendecido. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si hoy día se convierte un abogado? Podría pasar muchas veces un ejemplo muy extremo que estoy colocando, que ese abogado llega, se convierte a Cristo, pero empiece a cuestionar, por ejemplo, al hermano predicador porque no puede hablar bien al producir palabras. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy común el decir, en vez de decir padre, decir paire. O mejor aún, un ejemplo. Vamos a leer el versículo 33. 33. Y cuando se para o se sienta, ¿no es cierto?, en algún lugar un abogado, lo escuchará y escuchará eso y le llamará la atención. Pero sabe que el que viene de afuera a veces no tiene problema con eso. Tristemente, los que están dentro de nuestras iglesias cuestionan estas cosas y miran a otro predicador, un niño que nació cristiano,
llega y se convierte profesor o la profesión que sea y escucha a otro pronunciar mal 33 y decir 33 y dice, está mal, eso no debe hacerse, el altar no es para eso. Entonces yo aquí destaco algo, ¿es necesario que un predicador se prepare para pronunciar mejor? Claro que sí, es necesario, pero no pasa la gracia por si yo hablo mejor, la gracia pasa por la espiritualidad. El hablar mejor, tener un mejor diléxico, ayuda para la comunicación. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es necesario? No, porque Dios puede usar a una persona, aunque le cueste enhebrar palabras, la puede usar igual. Entonces el apóstol Pablo se enfrenta, le dice a los filipenses, espérense un poco, miren, viene esta gente a decirle a ustedes que tienen que circuncidarse y ellos muestran en su cuerpo y ellos pueden decir, yo me glorío en mi carne porque yo soy circuncidado, eso quiere decir que estoy cumpliendo la ley mosaica, por lo tanto alcanzo la salvación. Pero Pablo le dice, y mire, se lo voy a leer. El versículo 3 decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en mi circuncisión. Aunque, y aquí viene lo que el apóstol Pablo dice y que es importante para nosotros, aunque yo, dice el apóstol Pablo, también, yo tengo, mejor dicho, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí él empieza a mostrar sus credenciales para esa persona que te muerde como cristiano y te quiere sacar del evangelio y te quiere sacar de lo que corresponde y que te quiere decir, empezar a hacer, porque los judíos encontraban el cristianismo malo. La gente de afuera, el ateo quiere hacer que el cristiano se convierta al ateísmo y vea que todo en el evangelio es malo. Mire, lo digo con mucho respeto, yo no condeno un homosexual, pero sí el homosexualismo, que no es lo mismo, no es lo mismo, para nada. O sea, un homosexual tiene derecho de entrar a una iglesia, sí, tiene derecho de convertirse, sí. La homosexualidad es un pecado, claro que sí, no se puede negar por ninguna parte, pero Dios puede convertir al homosexual. Yo no lo puedo echar de la iglesia, no puedo ser homosexual. No puedo permitir que ese homosexual se convierta a Cristo, pero siga haciendo la misma práctica. Él tiene que aprender y Dios lo convertirá en el camino. Eso va a ocurrir. ¿Ya? Dios lo va a transformar, Dios lo va a hacer. El problema está en cuando el homosexualismo, o sea, la comunidad, el pensamiento del homosexualismo quiere que todo el mundo piense como ellos y casi todos seamos homosexuales. Y ahí está el problema grave. Y ahí está el problema que muchos quieren convertir a nuestra sociedad. Vamos a la iglesia. ¿Existe gente dentro de la iglesia conflictiva? Claro que existe gente conflictiva, gente que no mira las cosas objetivamente. Y eso se transforman muy similares a los judaizantes que el apóstol Pablo, no yo, los trata como perros, gente que muerde, gente que no te favorece en nada, gente que te estaba diciendo, en vez de ver 7 bancas derechas, te va a mostrar la octava que está un poquito chueca. Como que si todo pudiera ser, tenido que ser perfecto. Y que todo tiene que ser al modo de ver de él porque él hace las cosas perfectas. Existen muchos así. Mucha gente que cree siempre tener la razón. Entonces cuando se enfrenta uno de ese tipo de cosas, los judaizantes, nosotros tenemos la razón, nosotros nos circuncidamos. Estamos cumpliendo la ley mosaica. Estamos cumpliendo la ley mosaica. Estamos circuncidados, tenemos la salvación, estamos bien ante Dios. Entonces el apóstol Pablo dice y saca sus credenciales. Capítulo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, le dice el apóstol Pablo, yo más. Entonces empieza a sacar sus credenciales. Y quiero ser claro en esto. Versículos 5 y 6. Yo, Pablo, estoy personificando a Pablo, yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. O sea, no tan solamente que soy circuncidado, aunque sea chino, me circuncido y soy judío. No, yo soy circuncidado, soy judío y más encima descendencia de Israel. Soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, si hay gente hebrea, yo lo soy más. Si existe gente chilena, yo soy más chileno. ¿Se ha dado cuenta que nosotros usamos eso del roto chileno? Y como que pareciera que el roto chileno fuera más chileno que cualquier chileno. Normal o común, el apóstol Pablo está poniendo el mismo ejemplo. Yo soy hebreo de hebreos. De tantos hebreos, yo soy hebreo. Podría ser mejor que cualquier hebreo.
Está diciendo él. Verso 6. En cuanto a celo, usted conoce la historia, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, cumplir la ley mosaica, yo soy irreprensible. Nadie tiene que sacarme nada. O sea, yo tengo credenciales para decir que cumplo con la ley. Pero ¿saben qué? Destaca el verso 7. Pero cuánta cosa era para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, todas estas cosas que a mí se me dicen que yo tengo como ganancia por el simple hecho de ser un cristiano, una persona judía, todo eso yo lo miré en nada por servir a Cristo. ¿Qué pasa con los hermanos? No sé si pasa en mi iglesia, espero en el Señor que no. Pero ¿qué pasa si en una iglesia cualquiera, porque da lo mismo en la iglesia, no estamos atacando a un personaje, estamos atacando el mal, llega dentro de la iglesia y porque es predicador y porque sirve también en la puerta, porque puede dirigir el coro, porque puede pasar la ofrenda, empieza a mirar por sobre los demás y empieza a cuestionar? Y empieza a fijarse, como le digo yo, en lo malo y empieza a morder. Y ese empieza a decir, ¿saben qué? Yo sí califico para ser un buen cristiano porque hago muchas obras más. Yo sí califico para ser salvo porque hago muchas obras, porque yo voy al punto, porque yo doy 10.000 pesos de ofrenda, porque cada vez que piden cooperación yo extiendo mi mano, porque cada vez que yo pido algún tipo de cooperación en la iglesia yo estoy ahí de los primeros. Y eso está bien, esa es una actitud que todo cristiano debiera ser. Pero no me hace más salvo de que el hermano que por trabajo, y aquí la responsabilidad caberá de que alguno, y lo digo con mucho respeto de verdad, pero también que hay que ser sincero, del hermano que sí tiene cómo llegar a la iglesia o tiene un contrato de trabajo y no lo permite llegar a la iglesia, no va más salvo que aquel. Sí está mucho más correcto del hermano que puede hacer un esfuerzo por venir a la iglesia y no lo hace. Y eso es responsabilidad de mía y de responsabilidad de cada uno de los que esté viendo la clase de escuela dominical en esta hora. Usted es responsable. Usted es responsable. Si usted llega al templo, por ejemplo, si usted puede llegar al templo en la semana, el domingo, y no lo quiere hacer, claro que está en una línea equívoca ante la presencia de Dios. No digo yo que por eso usted se va al infierno. No, claro que no. Triste sería, podría ocurrir, pero no digo que, porque eso sería de mi parte una condenación. Pero sí es cierto de que si yo veo que yo soy cristiano y que estoy en la iglesia el martes, el jueves, el domingo, eso está bien, en una práctica que todos deberíamos hacer en la medida que nuestro trabajo y nuestra vida nos permiten. Pero eso no me hace más salvo que el otro hermano que por alguna razón que sea no puede llegar a la iglesia todos los días, que puede llegar una vez a la semana y el domingo. Ahí, insisto, la conciencia quedará en nosotros. Entonces, empieza a ver en las iglesias ese cierto tipo de personas. Yo recuerdo una vez que llegó una persona al puesto de mi madre, usted sabe, mi madre y mi padre fueron comerciantes muchos años en Rancagua, y cuando llegaron trabajando en su puesto, un día llegó un señor, un hermano, lo digo así, un hermano de la iglesia de Rancagua, llegó donde mi madre, lo recuerdo mucho, llegó donde mi madre y le dijo, yo sé que soy bueno para servir al Señor, en un tipo de discusión, porque yo, dijo esa persona, voy a la reunión el martes, voy a la reunión el jueves, me están designando el local y también voy aquí, voy allá, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen cristiano. Haciéndole ver a mi madre que por el trabajo de negocio, que usted sabe que el trabajo de negocio, tener un negocio, a veces le impide, no el domingo, bueno, cada uno sabrá, pero por lo menos en la semana le es muy difícil llegar a la iglesia. Aún así con todo, cuando una persona está imposibilitada de llegar a la casa del Señor en alguna situación, no es más o menos que otro. Entonces esta persona venía y decía, no, ¿saben qué? Yo soy mejor cristiano porque yo voy a la iglesia y usted no va. Yo no tengo el poder por más que sea, porque si yo me creo correcto,
Dios puede levantar a cualquier hermano de la iglesia que sea más correcto que yo y se pueda poner como el apóstol Pablo y decirme, sí, tú dices que vienes al martes, el jueves y el domingo, pero yo resulta que llego a la hora y tú llegas 5 minutos tarde. Y ahí se me acabó el argumento. Esto es porque por la iglesia y en el evangelio y para la salvación no existe la meritocracia. Que ojo, no se confunda. No es que nosotros no debiéramos hacer buenas obras, no debiéramos esforzarnos por ir. Tenemos que hacerlo, esa es parte nuestra. Pero no me hace más ni menos salvo una obra porque la salvación viene por Jesús. Es de ahí donde una persona muchas veces se cae en este extremo, de extremo a extremo, ¿sabe? De extremo a extremo, porque hay gente que dice, ¿sabe qué? No, yo creo que la persona que peca una vez se va al infierno de inmediato. Eso no es tan así. Y el otro que dice puede pecar las veces que quiera porque igual va a ser salvo. Tampoco es así. Yo tengo que mantener un término equilibrado. Debo luchar por no pecar y saber de que aunque no peque nada, cosa que es muy difícil porque todos los días pecamos, pero aunque llegara al mínimo de pecar solamente una vez en el día, aún así mi salvación no depende de todos los hechos que hice, sino que depende del sacrificio en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, yo soy fariseo, yo soy circuncidado, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo de fariseos, yo soy celoso, fui celoso y por eso perseguí a la iglesia creyendo que mi postura era la correcta y en la ley que alguien me venga a cuestionar no puede porque fui irreprensible. Todo eso lo miro por la nada por recibir a Cristo, porque la creencia en Cristo realmente me da la salvación, no mi ejecución. Por eso, hermano, tristemente hay que decirlo, espero en el Señor que no, pero muchos cristianos que van martes, jueves, domingo, van a todos los servicios, posiblemente se pierdan igual. No sé si me doy a explicar. Esto no quiere decir que usted no venga porque se puede salvar igual, no, tiene que venir y hacer el esfuerzo por estar los días que usted pueda y hacer realmente el esfuerzo, hermano. Una preocupación en lo personal, con mucho respeto, mi hermano amado, con mucho respeto, mi hermana amada, a la iglesia. Hay mucho, después de esta pandemia y de que se cerró el templo en marzo pasado, hay mucho que se han quedado atrás, detrás, primero viendo los servicios, hoy día casi ni viéndolo, no asistiéndolo, teniendo el tiempo, el espacio y las ganas y el tiempo para movilizarse no lo está haciendo. Y eso está desencadenando a que nosotros vamos a vivir una vida totalmente difícil en el Evangelio. Entonces, tengo que esforzarme. ¿Me hace mejor que el otro el hecho que yo llegue a la iglesia todos los días? No, yo lo tengo que hacer por mí, porque amo a Cristo, porque Cristo está en el templo y me habla mi vida, yo debo esforzarme. Eso no me hace más salvo que otro. Ese es el problema. Existen los judaizantes, metafóricamente hablando, dentro de la iglesia existen. Existe gente que cree ser superior a otros y tener derecho a la salvación más que a otros. Por eso es que Sebastián Alfonso Troncoso Figueroa, quien habla, debo preocuparme de asistir todos los días que puedo a la iglesia y que mis labores no me lo impidan. Debo esforzarme, pero también debo tener claro que si el hermano que no viene, yo no condenarlo. Porque si no viene porque no quiere, tendrá que vérselas con el Señor en buen sentido, insisto, no diciéndole a usted, Dios lo va a castigar, no. Dios tomará ejemplo y Dios tomará medio para que pueda llegar a la casa del Señor y a veces usted sabe que cuando uno no viene con bendición y con amor, termina llegando con dolor. Y el hermano que no puede venir porque su contrato le impide, porque a veces vive muy lejos y realmente no puede caminar para llegar a la iglesia, esas cosas también Dios las va entendiendo. Sabe el Señor que de 3 días a la semana, un día podrá hacer el esfuerzo, en fin, eso queda en cada uno de nosotros. El tema es que mire, voy a poner un ejemplo más claro. Se tiende a pensar dentro de las iglesias que la persona que predica en el altar es mejor cristiano que el que está sentado, por eso está en el altar y está equivocado. El hermano que sube al altar, empiezo por mí, puede ser tan y más malo que el que está sentado en el sentido figurado del pecado. Dios me está usando y me está hablando a mí y le está hablando a la hermandad. No me hace mejor que el que está arriba. No me hace mejor, que el que está abajo. No debo ser un cristiano excelente y santo para estar en el altar. ¿Debo buscar la santidad? Sí, pero no me hace mejor que nadie. No sé si me doy a explicar. No que el jefe de algún cuerpo de la iglesia tenga que ser mejor. Hace un poco de tiempo atrás,
conversaba con un hermano y este hermano me decía, ¿sabe qué? Hablábamos de un cargo de la iglesia y me decía, no, es que a mí me falta convertimiento. Eso habla bien, quizás humildemente, que está tratando de buscar humildad, pero, la verdad es que el puesto dentro de la iglesia, Dios no lo honra a uno por ser convertido, sino yo en lo personal no habría ocupado nunca un cargo, porque convertido no estoy, me falta mucho todavía. Entonces, la invitación del Señor en esta hora es para que veamos y digamos, debo cuidarme de esa gente, debo cuidarme de los que creen estar correctamente bien siempre ante los ojos de Dios. Y no tan solamente eso, sino que esos mismos cuestionan a los demás. Los judaizantes dentro de la iglesia no me hacen mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie porque voy más a la iglesia. No me hace mejor que nadie porque yo oro más veces que otro. Cada uno sabe su condición. Pero cuando venga gente a decirle a usted, usted tiene que ponerse, orar de cabeza, orar tiradito al suelo todos los días para que Dios lo escuche, déjeme decirle que como estamos acostumbrados de rodillas, si alguna vez usted está en su trabajo y se siente afligido y no puede arrodillarse por alguna razón, usted clamando al Señor de corazón, Dios le puede contestar igual, porque no se trata de la fórmula, se trata de la misericordia. Dios tiene misericordia. Entonces, la invitación es, si usted ve gente dentro de su iglesia, dentro de la iglesia, gente que empieza a presumir de sus hechos para decirle yo soy mejor que usted, apártese de esa persona porque eso lo va a querer contaminar. Lo va a querer contaminar. No es por hechos, no es por mis obras, es por la misericordia y el sacrificio de Cristo. Dios bendiga esta enseñanza de esta mañana, Dios bendiga esta enseñanza de esta escuela dominical, Dios bendiga en esta hora todo lo que hemos realizado en este momento. Le voy a invitar a que usted incline su rostro en su hogar para que demos gracias al Señor. Padre Santo, gracias, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta oportunidad de escuchar esta clase de escuela dominical que usted me ha brindado, Dios mío, a mí, ha brindado a mis hermanos en esta hora, y esta enseñanza de cuidarnos de los judaizantes, de los que querían, Dios mío, en aquel entonces circuncidar a los otros para que calzaran o pudieran calificar para la salvación. No existe mérito que yo pueda hacer, aunque diera mi cuerpo para ser quemado, aunque hiciera cualquier esfuerzo, no existe mérito para ser salvo, porque el único mérito que existe se hizo hace 2000 años atrás, derramando gotas de sangre, su sangre hasta la última gota, siendo clavado en un madero de la cruz. El único mérito que existe es el de Jesucristo resucitado. Bendiga esta clase de escuela dominical, permita que mis hermanos y quien habla seamos bendecidos por ello, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Y las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos revista de su gracia. No olvide que a las 5:30 tenemos servicio online para que usted se conecte, para que usted interactúe, para que usted nos salude, para que usted nos permita en cierta manera tener una jornada de bendición y podamos seguir alabando al Señor en todos estos días, en medio de pandemia, en medio de tribulación, en medio de angustia. Dios sigue siendo Dios, sigamos alabando al Señor. Y no olviden, la semana, martes y jueves, mientras estemos en transición con el aforo que se nos permite, el templo estará abierto para que alabemos y bendigamos el nombre de Cristo el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios bendiga su tiempo por haber decidido escuchar esta clase de escuela dominical. Le voy a invitar a que usted no olvide que esta escuela dominical será transmitida siempre, que usted podrá llegar. El domingo pasado tuvimos problemas técnicos, no pudimos, pero hoy día estamos aquí para que su vida sea bendecida a través, no de mí, sino que de la palabra del Señor que me bendijo a mí hoy y también le bendice a usted. Muchas gracias por estar escuchándonos, muchas gracias por escuchar la palabra del Señor, por ser parte de esta escuela dominical. Le invito a que sigamos creyendo en Cristo el Señor. Un abrazo a la distancia, mi hermano querido, mi hermana querida. Dios le bendiga grandemente.
los montes hasta el